¿Alguna vez sientes que dentro de ti habita un desorden silencioso, como si tus pensamientos se dispersaran antes incluso de poder sostenerlos, y tu voluntad se debilitara sin una razón clara? A veces no es ruido, ni dolor, ni siquiera agotamiento. Es algo más discreto, más profundo. Una pérdida de dirección que nace en el centro de uno mismo. No es desconocimiento de lo que debemos hacer. Es la incapacidad de mantenernos fieles a aquello que ya sabemos. Esa fractura sutil se convierte en una sombra constante, incluso en los días que parecen tranquilos. Y si no la observas con honestidad, termina transformándose en una forma silenciosa de autotraición. Marco Aurelio atravesó ese mismo laberinto interior y comprendió que los errores que destruyen la autodisciplina rara vez son evidentes. Se ocultan en gestos mínimos, en permisos que nos damos sin cuestionarlos, en renuncias que disfrazamos de descanso, en decisiones pequeñas que debilitamos sin darnos cuenta. La autodisciplina no suele romperse por un acto grande, sino por lo cotidiano que dejamos caer sin resistencia. El error de ceder a lo que la mente pide, no a lo que la razón ordena. La autodisciplina se destruye primero en el terreno donde parece más frágil, en la relación entre lo que deseas y lo que decides. Marco Aurelio lo observó con claridad. La mente, cuando no está gobernada, pide comodidad, evasión, distracción y alivio inmediato. Lo pide con suavidad, sin violencia, como si fuera un derecho natural concedido por la condición humana. Pero la razón, esa parte más alta, fría y orientada hacia el deber, no sostiene las mismas prioridades. La razón no busca consuelo, busca dirección. No busca descanso, busca fortaleza. Y es en la fricción entre ambas donde la autodisciplina encuentra su primera herida. El error está en escuchar a la mente impulsiva con el mismo respeto que deberíamos otorgarle únicamente a la razón. Cuando no distinguimos entre deseo y deber, caemos en decisiones que parecen pequeñas. Posponer un hábito, evitar una incomodidad, permitir un exceso, interrumpir un esfuerzo. Y no notamos que cada vez que cedemos, enviamos una señal interna de que nuestra parte racional no tiene autoridad real. Esa señal es la que corroe la autodisciplina desde dentro. Marco Aurelio decía que el cuerpo y la mente pedirán siempre lo más fácil. No hay virtud en ello, es simplemente naturaleza sin guía. La disciplina aparece cuando uno decide no ser gobernado por ese impulso, sino por el propósito. Por eso el error no está en sentir resistencia o cansancio, sino en otorgarles poder de mando. Cuando te permites obedecer a lo que sientes por encima de lo que sabes, tu carácter pierde forma, tu voluntad pierde filo, tu dirección interna pierde firmeza. La autodisciplina solo puede existir cuando la razón es el centro de mando. Y si no la proteges, la mente inferior toma el control sin anunciarlo. No lo hace con un acto dramático, sino con algo pequeño. Un día en que renuncias a empezar, un día en que aceptas la excusa, un día en que buscas alivio antes que avance. Esas concesiones se acumulan silenciosamente hasta que un día despiertas y te preguntas por qué ya no puedes depender de ti mismo. La autodisciplina muere cuando la mente inmediata gana más veces de las que debería. Y quien no reconoce este error vive dividido, siempre sabiendo qué debe hacer, pero sin la fuerza para hacerlo. Si quieres comprender por qué este error se repite incluso cuando eres consciente de él, necesitas mirar más profundo. No todo es deseo y también hay un segundo error, más sutil, que debilita incluso a quienes creen tener carácter firme. El error de creer que la voluntad nace del ánimo y no de la acción. Muchos imaginan la autodisciplina como una energía interna que aparece cuando uno se siente inspirado, motivado o emocionalmente alineado con lo que debe hacer. Pero Marco Aurelio no veía la vida desde ese ángulo. Él entendía algo que destruye silenciosamente a los que buscan fortaleza, pero se sienten inconstantes. La voluntad no es un estado emocional, es un músculo moral. Y como todo músculo, solo existe si lo ejercitas. El error está en confundir la fuerza con el deseo de tener fuerza, la voluntad con el sentimiento de estar listo. Cuando dependes del ánimo, cada acción se vuelve inestable. Hoy tienes energía,
mañana no. Hoy estás inspirado, mañana estás disperso. Hoy te sientes fuerte, mañana te sientes vacío. La disciplina no puede construirse sobre algo tan irregular. El estoicismo rechaza por completo la idea de que el ánimo sea condición para actuar. Para Marco Aurelio, la verdadera voluntad nace cuando actúas incluso en ausencia total de ganas. No es el impulso emocional lo que purifica el carácter, sino la capacidad de hacer lo correcto aunque tu interior proteste. Aquí es donde surge el error fatal. Muchos esperan el momento adecuado, la claridad mental, la motivación suficiente, el entorno perfecto. Y mientras esperan, su carácter se debilita. La autodisciplina se destruye porque se deposita la fuerza en algo que no se controla, el estado emocional. Cuando haces eso, te vuelves un sirviente de tus fluctuaciones internas. Un día tu humor te permite avanzar, otro día te impide moverte. Nunca estás al mando. Marco Aurelio insistía en que la acción precede siempre al ánimo. El ánimo cambia al actuar, no antes. El error está en invertir ese orden. Por eso tantos sienten que han perdido disciplina, cuando en realidad lo que perdieron fue esta comprensión fundamental. La voluntad se construye en el momento exacto en que haces lo que no quieres hacer. Ese acto es el cincel que da forma al alma. Si esperas sentirte listo, jamás entrarás en el territorio real de la autodisciplina. Y cuanto más tiempo esperes, más débil serás. No porque no tengas fuerza, sino porque la estás exigiendo al lugar equivocado. La disciplina nace del movimiento, no del deseo de moverse. Nace del acto, no del impulso. Nace de la decisión, no del sentimiento. Si entiendes este segundo error, estás listo para mirar un nivel aún más profundo. Porque hay un tercer error más silencioso, más íntimo que Marco Aurelio consideraba decisivo. Y sin corregirlo, ninguna forma de disciplina puede sostenerse. El error de confundir avance con actividad. Uno de los errores más corrosivos, según el espíritu de Marco Aurelio, es la confusión constante entre estar ocupado y avanzar realmente. Para él, la disciplina no se mide por la cantidad de movimientos, sino por la calidad de la dirección que sostiene esos movimientos. La mente tiende a llenar el tiempo con tareas, pensamientos, distracciones y microdecisiones que generan una sensación artificial de productividad. Pero esa sensación no tiene nada que ver con el progreso. Y cuando no distingues entre ambas, tu autodisciplina se desgasta sin que llegues a nada esencial. Muchas personas creen que están avanzando porque su día está lleno. Responden mensajes, cumplen rutinas, alternan entre obligaciones y escapes, se mantienen en actividad constante. Pero la actividad solo consume energía, no necesariamente construye carácter. El avance requiere un propósito claro y una acción alineada con ese propósito. Cuando vives sin esa claridad, te agotas sin crecer, te mueves sin transformarte. Y poco a poco desarrollas el peor hábito posible para la disciplina, el hábito de la dispersión. Marco Aurelio entendía que la dispersión es una forma de autoengaño. No parece un error grave, porque a los ojos de los demás sigues trabajando, sigues haciendo, sigues cumpliendo. Pero internamente, sabes que estás desviando tu fuerza hacia tareas que no sostienen tu vida interior. Ese conflicto silencioso, esa distancia entre lo que haces y lo que deberías hacer, es una de las causas más profundas del debilitamiento de la voluntad. Cuando tu acción no refleja tu propósito, la autodisciplina pierde su fundamento. El verdadero avance exige atención plena, elegir una dirección y mantenerla incluso cuando la mente quiere multiplicar caminos. La disciplina no consiste en hacer más, sino en sostener lo correcto. Este principio parece simple, pero exige honestidad radical. Necesitas observar qué partes de tu día fortalecen tu carácter y cuáles lo fragmentan. Necesitas confrontar la incomodidad de eliminar lo que te mantiene ocupado pero no te acerca a tu objetivo. La mayoría no lo hace porque la actividad constante es un refugio. Te permite evitar enfrentarte a tu falta de enfoque. Para Marco Aurelio, toda acción debía ser deliberada, necesaria y coherente con la naturaleza racional del ser humano.
Cuando olvidas esto, la disciplina se vuelve solo una apariencia. Estás activo, pero no eres firme. Te mueves, pero no avanzas. Y la voluntad, al no encontrar un centro estable, empieza a deteriorarse. Ese deterioro es lento, casi imperceptible, pero inevitable. Un día descubres que, aunque has estado ocupado durante semanas, no has fortalecido tu interior ni un solo grado. La autodisciplina nace del movimiento con propósito y muere en el exceso de movimiento sin dirección. Si quieres sostener la autodisciplina de forma real, necesitas enfrentar un error aún más profundo, el descuido hacia uno mismo. Marco Aurelio lo consideraba una raíz silenciosa de todos los demás fallos. Entenderlo requiere mirar de frente algo que solemos evitar. El error de descuidar la relación que tienes contigo mismo. De todos los errores que erosionan la autodisciplina, hay uno que Marco Aurelio veía como esencial: el error de descuidarte internamente. No se trata de indulgencia ni de suavidad emocional, sino de la incapacidad de sostener una relación firme, honesta y vigilante contigo mismo. Si no te observas, si no te corriges, si no te acompañas con responsabilidad, tu autodisciplina carece de raíz. La disciplina no se sostiene en el esfuerzo, sino en la calidad del vínculo interno que tienes con tu propia razón. Muchos creen que ser disciplinado consiste en imponerse tareas, exigirse resultados y acumular hábitos. Pero la disciplina verdadera no surge del castigo ni de la autoexigencia ciega. Surge de la presencia interior. Marco Aurelio hablaba de la mente como una ciudad interior que debía ser gobernada con orden, vigilancia y serenidad. Cuando esa vigilancia se pierde, cuando dejas de prestar atención a tus intenciones, a tus debilidades, a tus excusas, comienzas a actuar desde la inercia y no desde la virtud. Ese abandono, ese descuido, es lo que va derrumbando tu fuerza moral. Descuidarte no es simplemente relajarte, es permitir que las partes más bajas de ti tomen decisiones sin que tu razón esté despierta. Es ignorar la tensión que sientes cuando no cumples lo que te prometiste. Es mirar hacia otro lado cuando sabes que estás posponiendo lo que importa. Ese silencio interior, esa falta de confrontación, destruye la disciplina más rápido que cualquier deseo o distracción externa. Porque la disciplina se construye desde dentro, pero también puede desintegrarse desde dentro. Cuando Marco Aurelio reflexionaba sobre la autodisciplina, siempre volvía a la importancia del autocontrol, la autocorrección y la autoobservación, no como actos de culpa, sino como ejercicios de conciencia. Para él, la disciplina era el resultado de estar despierto frente a uno mismo, no de ser duro sin medida. Descuidarte significa vivir sin esa vigilancia. Y cuando la vigilancia desaparece, la voluntad se dispersa, la claridad se debilita y el carácter pierde forma. La autodisciplina requiere un compromiso continuo con tu propio crecimiento. No puedes exigir firmeza a un interior que no atiendes. No puedes pedirle consistencia a una mente que has dejado a la deriva. La disciplina no es resistencia ciega, es una forma de responsabilidad hacia uno mismo. Y cuando esa responsabilidad se rompe, incluso la voluntad más fuerte empieza a diluirse. Descuidarte es renunciar a tu papel como guardián de tu propio espíritu. Y ningún hábito, ningún sistema, ninguna motivación externa puede reemplazar ese papel cuando tú lo abandonas. El error de descuidarte es, en el fondo, el error de abandonar tu humanidad racional. Has visto cómo la autodisciplina se deteriora desde dentro, pero aún falta comprender la profundidad final de este proceso. En las próximas partes entrarás en el núcleo silencioso donde se revela por qué estos errores aparecen y qué significa realmente dominarlos. El error de creer que la disciplina es una lucha contra el mundo y no contra uno mismo. Uno de los errores más persistentes, y quizás el más engañoso, es pensar que la disciplina se fortalece reaccionando al mundo. Muchas personas creen que su falta de voluntad nace de factores externos, circunstancias difíciles, entornos ruidosos, personas que interrumpen, responsabilidades que se acumulan. Pero Marco Aurelio nunca aceptó esa interpretación. Para él, la verdadera batalla de la disciplina
no se libra en el exterior, sino en el espacio íntimo donde cada uno decide cómo interpretar lo que sucede y qué acción adoptar ante ello. Y cuando este principio se olvida, la autodisciplina se debilita de forma inevitable. Cuando culpas al mundo por tu falta de consistencia, renuncias sin darte cuenta a tu poder real. Le entregas tu fuerza a lo que no puedes controlar y te conviertes en esclavo del entorno. Es fácil creer que lograrás ser disciplinado cuando la vida se ordene, cuando haya menos problemas, cuando tengas más tiempo, cuando el entorno sea más favorable. Pero esa espera es una trampa. El mundo nunca estará perfectamente alineado para tu crecimiento. Y si tu disciplina depende de que el exterior esté en calma, entonces nunca llegará a ser verdadera disciplina. Marco Aurelio lo entendía con claridad. Tu voluntad no se prueba cuando todo va bien, sino cuando el interior se enfrenta a aquello que incomoda, que distrae o que interfiere. La disciplina es un acto de soberanía interior, no un producto del equilibrio circunstancial. El error aparece cuando crees que la resistencia nace en la dificultad externa, cuando en realidad nace en la interpretación que tú haces de esa dificultad. El mundo no destruye tu disciplina, la destruye tu decisión de no gobernar tu respuesta. Quien espera que el mundo cambie para poder ser firme, se hace débil. Quien acepta que el mundo es incontrolable, pero que su acción es responsabilidad propia, se hace fuerte. Todo avance auténtico requiere este reconocimiento. La disciplina no se construye huyendo del caos, sino aprendiendo a permanecer ordenada dentro del caos. No se trata de buscar condiciones ideales, se trata de mantenerte fiel a lo que decidiste, incluso cuando el entorno no coopera. El error de culpar al exterior revela una verdad incómoda. No fallamos por falta de oportunidades, fallamos por falta de dominio. Y mientras sigas atribuyendo tu inconsistencia a lo que te rodea, nunca descubrirás tu poder real. La disciplina es una conquista interior, y quien no asume esa responsabilidad está condenado a vivir en conflicto con el mundo, cuando en realidad el conflicto siempre fue consigo mismo. Para comprender el corazón de la disciplina estoica, necesitas mirar aún más profundo. Hay un error silencioso que Marco Aurelio consideraba determinante, porque afecta directamente la estabilidad del alma. Sin enfrentarlo, todo esfuerzo se vuelve frágil. El error de vivir sin un centro moral que sostenga tus acciones. La autodisciplina no se sostiene solo con esfuerzo, constancia o voluntad. Para Marco Aurelio, la disciplina es inseparable de un principio aún más profundo, la existencia de un centro moral que oriente la vida entera. Cuando una persona no tiene un fundamento ético claro, una idea sólida de lo que considera correcto, valioso y necesario, sus acciones se vuelven inestables, sus hábitos se vuelven débiles y su voluntad se vuelve inconsistente. La disciplina sin raíz moral es solo un acto mecánico que se desmorona ante la primera dificultad seria. Este es un error que muchos cometen sin darse cuenta. Intentan ser disciplinados sin saber por qué. Buscan hábitos, buscan rutinas, buscan fuerza, pero no tienen claridad moral. No saben qué propósito superior sostienen esas acciones. Y cuando la disciplina no está alineada con un sentido interno de virtud, se convierte en una carga, no en una guía. La disciplina necesita un para qué. Sin él, la mente se dispersa y las acciones pierden sentido. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre la importancia de actuar de acuerdo con la naturaleza racional y virtuosa del ser humano. Esto no era una idea abstracta para él, era el eje que permitía que cada acción tuviera peso, coherencia y claridad. Cuando sabes quién deseas ser moralmente, no necesitas motivación para actuar, necesitas coherencia. Y la coherencia sostiene la voluntad donde la emoción falla. El error ocurre cuando la persona intenta sostener la disciplina solo con impulso o solo con deseo de mejorar. Eso nunca será suficiente. Si tu acción no está conectada a tu centro moral, cualquier dificultad te desenfoca. Pierdes fuerza porque no tienes dirección. Pierdes constancia porque no tienes un fundamento. Pierdes claridad porque no tienes un criterio interno que te diga qué es esencial y qué no.
La disciplina no surge del deseo de ser fuerte, surge de la decisión de ser íntegro. Cada vez que actúas sin alinearte con tus valores más altos, la voluntad se debilita. Cada vez que cedes ante lo que sabes que te aleja de tu propósito, tu carácter se fragmenta. Y cada vez que ignoras tu propio criterio moral, la autodisciplina pierde sentido. Para Marco Aurelio, esta era una verdad innegociable. La voluntad solo se mantiene firme cuando la vida está enraizada en la virtud, no en la emoción, no en la apariencia, no en el miedo, solo en la claridad del deber. Vivir sin un centro moral no es simplemente vivir sin dirección, es vivir sin el tipo de fuerza que hace posible la autodisciplina real. Ya estás preparado para entrar a la parte final. Allí comprenderás por qué todos estos errores nacen de un mismo origen y por qué tu voluntad se debilita incluso cuando haces todo lo correcto. La revelación del hook aparecerá con calma, tal como pediste. El origen silencioso de todos los errores. Olvidar que la disciplina es una elección diaria, no un estado permanente. Cuando Marco Aurelio reflexionaba sobre la fragilidad humana, comprendía que todos los errores que destruyen la autodisciplina, ceder al deseo inmediato, depender del ánimo, confundir actividad con avance, descuidarse, culpar al mundo, vivir sin un centro moral nacen de una misma ignorancia fundamental. La idea equivocada de que la disciplina es algo que se tiene o no se tiene. Esa creencia nos debilita porque nos hace esperar una estabilidad interna que nunca llega. La disciplina no es un estado, es un acto renovado. Es una decisión diaria, a veces incómoda, a veces silenciosa, a veces sin reconocimiento. Y cuando olvidamos que debe renovarse constantemente, es cuando la perdemos. Marco Aurelio entendió que la voluntad humana fluctúa, que la mente se dispersa, que las emociones cambian, que el cuerpo protesta, que la vida externa interfiere. Ninguna de estas fluctuaciones es un signo de debilidad. Son parte de la condición humana. El error está en creer que la disciplina debería permanecer firme sin esfuerzo, como si fuera un rasgo estable del carácter. Pero la disciplina no es estabilidad, es vigilancia. No es firmeza automática, es elección consciente. No es constancia espontánea, es renovación deliberada. Cuando olvidas que la disciplina debe elegirse cada día, te sorprende la inconstancia. Y esa sorpresa se transforma en frustración, y la frustración en abandono. Pero no fallas porque seas débil. Fallas porque esperabas que la disciplina se sostuviera sola. Nada en la naturaleza funciona así. Todo lo valioso requiere alimento. La disciplina también. Requiere reflexión, requiere autoobservación, requiere silencio interior, requiere corregirte sin humillarte, requiere nombrar tus renuncias y recuperar tu dirección. Aquí es donde se revela el corazón del hook. La sensación de desorden silencioso, de pensamientos dispersos, de voluntad debilitada sin explicación, no aparece porque seas inconsistente. Aparece porque has olvidado renovar la elección que te daba dirección. La traición interna que sientes no es un defecto moral, es una omisión. Dejaste que la rutina reemplazara la conciencia y que la acción perdiera su sentido. Todo se volvió automático y lo automático nunca sostiene la virtud. Cuando recuerdas que la disciplina nace solo en el acto presente, la sombra desaparece. No necesitas sentirte fuerte. No necesitas sentirte listo. No necesitas condiciones perfectas. Solo necesitas renovar la decisión de ser coherente contigo mismo. Esa elección, repetida con humildad, reconstruye todo lo que se debilitó. El desorden interno se aclara. Los pensamientos vuelven al cauce. La voluntad recupera su forma. No por magia, sino por responsabilidad. Marco Aurelio habría dicho que ningún ser humano fracasa por falta de fuerza, sino por falta de atención, y que ninguna disciplina se pierda por completo mientras aún estés dispuesto a elegirla hoy. No mañana, no cuando tengas ánimo, no cuando el mundo se ordene. Hoy. Este es el núcleo silencioso de la autodisciplina. Comprender que no es un atributo, sino una práctica.
Lo que sientes como caos interno es solo el eco de una elección que dejaste de hacer. Pero en el momento en que la retomas, todo en ti cambia de dirección. La disciplina no es una cualidad reservada a los fuertes, es el resultado de gobernarte. Cada día te acercas o te alejas de ti mismo según la calidad de tus decisiones. Y la vida, tal como la entendía Marco Aurelio, exige responsabilidad interna. Actuar según lo correcto, no según lo cómodo. Cuando eliges tu dirección con claridad, la voluntad se fortalece. Cuando la renuevas con constancia, el carácter se consolida. Y cuando aceptas que la disciplina es una elección diaria, tu vida deja de ser un territorio de caos y se convierte en un espacio de orden interior. Cuida tu interior, que ahí es donde empieza todo.